Estamos en Gemara Rosh Hashanah, Tezayin Amud Beis 16b, en donde vamos a empezar a discutir cómo funciona el juicio de Rosh Hashanah, específicamente hablando, a pesar de que dijimos en la página anterior, en la clase anterior, que hay diferentes opiniones sobre Adam Nidoin, cuándo es juzgada la persona, si en Rosh Hashanah, si todos los días, si en todo momento. Este es un juicio, digamos, particular. En este caso vamos a empezar a hablar del juicio específico de Rosh Hashanah, no el juicio específico de cada día, cada hora, etcétera, que básicamente lo que significa es que Dios determina en Rosh Hashanah qué es lo que vamos a tener, qué es lo que va a pasar, y según una opinión cada día, según una opinión cada hora, lo que ocurre, el juicio que ocurre es si se va a materializar aquello que Dios decretó en Rosh Hashanah. O sea que en realidad todas las opiniones son correctas, todos tienen razón, solamente que están hablando de un asunto diferente, que esto es un clásico asunto, un clásico explicación talmúdica, en donde estamos acostumbrados a una discusión en el mundo normal que nosotros vivimos, en donde uno tiene razón y el otro no. Y se acabó. Es dual, digamos, bipolar. Uno tiene razón y el otro no. No puede ser de otra manera. En el Talmud hay una discusión y ambos tienen razón, porque se encuentra la forma en la cual están hablando de asuntos diferentes, están viendo una perspectiva de una cosa en forma diferente. Entonces, en la práctica, somos juzgados en Rosh Hashanah, somos juzgados todos los días, somos juzgados en todo momento, si se va a materializar aquello que Dios determinó en Rosh Hashanah. Ahora vamos a ver un detalle sobre el juicio de Rosh Hashanah y de ahí vamos a saltar al juicio final, por así decir, así como está escrito aquí, hacia el final de los días, en el mundo por venir, incluso aquellas personas que ya fallecieron y pasaron por un juicio en donde tuvieron que ir al Gehinnom, un lugar de purgatorio, donde se refinaron, donde limpiaron, digamos, todas las transgresiones, expiaron por todas ellas y luego entran al Gan Eden, al paraíso. Incluso esas personas, con la venida de Moshiach pronto en nuestros días, va a haber un nuevo juicio. Yom Adin, se conoce como el día del juicio, en donde va a haber un nuevo juicio y vamos a estudiar ahora, en un ratito, cómo funciona este nuevo juicio. Estamos en Tezayin Amud Beis 16b, un poco pasando la mitad de la página. La línea empieza Benivlosam Loisigou Barregel. Omar Rabbi Kruzpedoi, dice Rabbi Kruzpedoi, Omar Rabbi Yochanan, dice Rabbi Yochanan, Shloisha Sfarim Niftachim Rosh Hashanah. Hay 3 libros que se abren en Rosh Hashanah. Echad Shel Reshoim Gemurim. Uno de estos libros es de malvados absolutos. Echad Shel Tzadikim Gemurim. Otro de los libros de justos completos absolutos. Echad Shel Beinonim. Y otro de hombres intermedios. Vamos a ver más adelante, si bien en esta Gemara no se explica el detalle. En el Tanya, el Alter Rebbe, pensamiento hasídico, Chabad, explica ampliamente qué significa un Beinoni, con pruebas claras, y no es el momento para una clase de Hasides, pero el punto es que el Beinoni es una persona que, Bejitzoinius, exteriormente hablando, parece un tzadik, hacen exactamente las mismas actividades, exactamente igual, solamente que en el interior el tzadik refinó completamente su yetzer hará, su inclinación al mal, por así decir, no tiene inclinación al mal, o transformó su inclinación al mal al bien, es todo, y kulo y toy, es todo bueno. Y el Beinoni tiene inclinación al mal y controla no lo que siente, sino pensamiento, palabra y acción. 3 vestimentas del alma. Esto sería un Beinoni, que en realidad, de vuelta, visto de afuera parece un tzadik, pero en el interior hay una guerra, una lucha, y es un Beinoni, un hombre intermedio. Esto es lo que dice Hasides al respecto del concepto del Beinoni. Aquí en la Gemara, cuando se habla de Beinoni, significa mitad méritos, mitad pecados. Vamos a seguir adelante. Entonces tenemos 3 libros, uno de malvados, uno de justos, Reshoim, Tzadikim, uno de Beinoni. Tzadikim Murim Nechtamin Lealter, Lechaim. Los justos completos son inscriptos y sellados inmediatamente. Dijimos que estos libros se abren en Rosh Hashanah. Inmediatamente significa en Rosh Hashanah propiamente dicho. Lealter Lechaim, inmediatamente para vida, para ese año. Y el año que viene, digamos, el próximo Rosh Hashanah, se reinicia este juicio. Reshoim Gemurim, los malvados absolutos, Nichtaven Lealter Lemisa. Los malvados absolutos son inscriptos y sellados inmediatamente para la muerte. Beinanim, las personas intermedias, Teluin, están, por así decir, en espera, en stand-by, y parados, esa es la traducción literal, están en espera, digamos, entre Rosh Hashanah y Yom Kippurim,
el día del perdón. Zahu, sí hicieron teshuvah, sí fueron meritorios durante ese periodo de los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, que incluyen a Rosh Hashanah y Yom Kippur, porque Rosh Hashanah es el primero de Tishrei, y Yom Kippur es el 10 de Tishrei. Entonces estos 10 días de hacer el Simei Tshuva, los 10 días de Teshuvah, incluyen a Rosh Hashanah y Yom Kippur. Si son meritorios en estos días, Nichtavim Lechaim, son inscriptos para vida. Lo Izahu, si no son meritorios, Nichtavim Lemiso, son inscriptos para muerte. Omar Rabbi Abin, dice Rabbi Abin, Maikro, ¿de dónde sacaste esto? ¿De dónde ves un versículo en donde estén mencionados estos 3 libros, etcétera? Y trae un versículo, el paso que está en Tehilim, Samachtes 69, y Mohu mi Sefer Chaim, Bim Tzadikim al Koseibu. El versículo dice, serán borrados del libro de vida, y con los justos no serán inscriptos. Y explica el Talmud, explica Rababim. Y Mohu mi Sefer, que sean borrados del libro de Sifra Shel Reshoy, Gemurim. Este se refiere al libro de los malvados absolutos, y Mohu Sefer Reshoy, es decir, que sean borrados de ese libro, que no estén ahí. Chaim, el versículo dice Mohu Sefer Chaim, sean borrados del libro, está hablando del libro de los malvados. Chaim, vidas de Sifra Shel Tzadikim, o sea, que sean inscriptos en el libro de Tzadikim. Existe el libro de los Tzadikim, Sefer Chaim, un libro de vida. Vim Tzadikim alikoseibu, y no sean inscriptos con justos. Ya dijimos que sean borrados de un libro, que no sean inscriptos con justos. ¿Qué significa? Entonces, el primer pedazo del versículo está hablando del Sefer de Reshoy, el segundo pedacito del Sefer de Tzadikim, del libro de Tzadikim, y el último pedacito del libro de Beinonim. Rav Nachman bar Yitzchak, como el Mejajo, Rav Nachman bar Yitzchak trae otro versículo, donde aprendemos y vemos que hay 3 tipos de libros. En la discusión, por así decir, entre Moshe Rabbeinu y Dios, para que perdone a aquellos que hicieron el Geta Eigel, el pecado del becerro de oro. En un momento de esa conversación, por así decir, Moshe Rabbeinu dice: Min Ain, si no vas a perdonar, Mejenina mi sifro kashukosapta, borrame del libro que escribiste. Este versículo se ve de la siguiente manera: Mejenina, borrame por favor, dice Moshe Rabbeinu, esto hace referencia al libro de los malvados. Mi sifrejo, de tu libro, esto se refiere al libro de los justos. Asher Kosapta, que escribiste, este es el libro de los hombres intermedios. No hay que tomar estos 2 versículos que traen Rav Abin y Rav Nachman bar Yitzchak como que ese es el significado de estos versículos, sino que es una alusión. En el lenguaje, digamos, talmúdico sería que no es 100% aplicable aquí. Asmachta be'alma. Smachta significa que uno se apoyó en estos versículos para ver esta idea en los versículos. Pero no quiere decir que esto es lo que enseñan esencialmente estos versículos. Sea como fuere, estos son los 3 libros que son abiertos en Rosh Hashanah. Ahora vamos a pasar a una sugia, se dice, una especie de párrafo que empieza aquí hacia el final de Tet Zayin Amud Beis, 16b, y sigue básicamente todo Yud Zayin Amud Aleph Amud Beis, sigue ampliamente. Este es el juicio en el mundo por venir. Taño, aprendimos en una Braisa era aquello que quedó fuera de la Mishnah, Beis Shammai o Imrim, dicen Beis Shammai, en la casa de Shammai dicen así: Gimel Kites en le Yom Adin. Hay 3 conjuntos en el día del juicio. El día del juicio significa, como dije anteriormente, en la venida de Mashiach pronto en nuestros días, y más aún, Rashi dice, y Tosfos dice también, en Tchias HaMeisim, la resurrección de los muertos. Ese es el Yom Adin, ese es el día del juicio. Ahí va a haber 3 kitois, 3 conjuntos. Ajas shel tzadikim gemurim, un conjunto de justos completos. Veajas shel reshaim gemurim, un conjunto de malvados completos. Veajas shel beinonim, y otro conjunto de hombres intermedios. Tzadikim gemurim nichtamim lealtar lechayelam. Los justos completos son inscriptos y sellados inmediatamente para vida eterna. Chaye oilam, vida eterna. Reshaim Gemurim, los malvados absolutos, son inscritos y sellados inmediatamente para Gehinam. Gehinam es lo que se llamaría purgatorio. El concepto de purgatorio es limpiar las transgresiones que la persona hizo, porque a lo largo de la vida, cada mitzvah que una persona hace, por así decir, Kol
pruto mitztaref es el heshbon godel. Cada centavo que se refiere a cada mitzvah suma a una gran cuenta, y a su vez cada transgresión suma en contra, resta, por así decir. Como dicen nuestros sabios en Pirkei Avos, toda aquella persona que hace una mitzvah adquiere un meilitz, una persona, un malach, un ángel que habla bien de él en el Shammai. Es un abogado defensor. Y lo mismo al revés, Dios libre y guarda, una persona que hace una transgresión se adquiere un acusador. Bien, a su vez, cada transgresión, ese acusador, por así decir, ¿qué quiere decir en el lenguaje más sencillo? Es como si uno tuviese una ropa, y esa ropa se va manchando con cada transgresión. Cuando llega el juicio después de la muerte, o en este caso el juicio final, en Tchias Hameisim, la resurrección de los muertos, que ocurre rápido en nuestros días, se necesita un refinamiento. Este refinamiento ocurre en un lugar que se llama Gehinnom, purgatorio, cuyo objetivo es refinar para entrar en el Gan Eden. Y el Gan Eden, paraíso, lo que significa es disfrutar, tzadikim yoishvim menelim mizvashchina. Los tzadikim, los justos, están sentados disfrutando de la presencia de Dios. Esto es el concepto de Gan Eden, y esto es lo que escribe incluso Maimónides al final de Mishneh Torah, los últimos 2 capítulos, y particularmente el final del último capítulo, que todo el deseo, la última halajá de todo el libro, todo el deseo de nuestros jajom, de nuestros sabios, de estar en el mundo por venir, etc., ¿para qué es? No para tener riqueza, ni para tener honor, ni para tener glorias, ni nada de esto, sino para sentarse y poder estudiar Torah, poder percibir la presencia de Dios. Este es el concepto del tajlis, del objetivo absoluto del judaísmo. Vínculo revelado y concreto, consciente, con Dios. Esto es. Pero bueno, este era el Gehinnom. Los malvados en el juicio final, Yom Adin, en el juicio final, son inscritos y sellados le alter le Gehinnom, Shneemar, por cuanto está escrito, Verabi mi Yoshnei Admas Afar, un versículo en Daniel, y muchos de aquellos que están durmiendo en la tierra, Yakitsu, van a levantarse, Eile lechaye oilom, estos se van a levantar para la vida eterna, Eile lecharafos leteroin oilom, y aquellos para la vergüenza y para el sufrimiento, digamos, eterno, que vamos a ver en un ratito en la próxima página, que no es realmente eterno ese sufrimiento, porque si hablásemos del sufrimiento eterno, Dios sería extremadamente cruel. Tendríamos que decir que Dios sería cruel. ¿Por qué? Porque si no nos da una forma de corregir algo que hicimos mal, entonces la crueldad divina sería eterna. El castigo divino sería eterno, significa que su crueldad sería eterna. Y esto no tiene ningún sentido. Dios es Gesed, es bondad. La naturaleza del bueno, que es Dios, es ser bondadoso. Entonces el castigo nunca puede ser eterno, de ninguna manera. Y vamos a ver Toysvois, un comentario en la página siguiente, tiene varias explicaciones sobre este asunto. El castigo de ninguna forma es eterno, tiene un límite. Lo que es verdaderamente eterno es la bondad divina. Bueno, entonces dijimos, los tzadikim en el juicio final son inscriptos lechaye oilom, a la vida eterna. Los reshoim son sellados e inscriptos inmediatamente para Gehinnom, para el refinamiento, purificación, purgatorio, lo que sea. Beinonim, los intermedios, es decir, que tienen mitad pecados y mitad méritos, yerdim le Gehinnom, bajan al Gehinnom. Pasamos a Yud Zayin Amud Aleph, 17a, metzaftzifim, y ahí gritan, por así decir. Tziftzuf literalmente es el ruido que hacen los pajaritos, las aves, gritan y son elevados, tanto sufren en ese lugar. Rashi dice, ya ajas, un instante gritan ahí, sufren ahí un instante y son elevados. Neemar, por cuanto está escrito, pero en la práctica bajan al Gehinnom, sufren un instante ahí y después son elevados. ¿Cómo vemos esto? Porque está escrito. Este es un pasuk en Zecharia. Vehiveisi es ashlishis boeish. Le voy a traer al tercero, por así decir, que es el Beinonim. Tzadikim, Reshoim, Beinonim, justos, malvados, intermedios. Y a este Shlishis, a este tercero, los voy a refinar, esa kesef, como se refina la plata. Y también los voy a refinar se llama en el Kur, en el lugar en donde se quema la plata y el oro para separarlos de toda la escoria que tiene. Los voy a refinar entonces como la plata, los voy a refinar como el oro.
Hu ikra bishmi vani ene oisoy. Él va a llamar en mi nombre y yo lo voy a levantar. Lo voy a levantar. Entonces vemos que Zeharia claramente está diciendo que hay un refinamiento, como la plata, como el oro, que se quema y se le separa la escoria de lo bueno, etcétera. Y hay un grito, como decía la Gemara en Metzavtzefim, hay un grito, una petición, un clamor. Vani ele oisoy. Y yo lo voy a elevar, ene oisoy, le voy a contestar. Y sobre esto dijo Hannah, la madre de Shmuel Anovi, esto está en el profeta Shmuel, Dios mata, o sea, quita la vida y da la vida, hace descender al Sheol, a la oscuridad, a la perdición, el Gehinam, a eso se refiere, Vayoal, y te eleva. Esta es la opinión de Beit Shammai. Ahora viene la opinión de Beit Hillel. Después la Gemara va a hacer un amplio análisis de esta braisa. Beit Hillel, los Imrim dicen Beit Hillel, Rab Chesed. Dijimos en la Toiro que Dios es Rab Chesed, amplia bondad. ¿Qué significa amplia bondad? Es bueno. Rab Chesed, ¿qué quiere decir? Mate Klape Chesed, que en realidad está inclinado hacia la bondad, más que hacia ser estricto. Vealei Omar David, y sobre este asunto dijo David Amelech. Es decir, Beit Hillel le están discutiendo sobre Beinonim específicamente. Es importante mencionarlo, va a aparecer más adelante en la Gemara, pero Beit Hillel discuten específicamente qué pasa con los Beinonim. Tzadikim y Reshoim, está claro, los Tzadikim lejai oilam, los justos a la vida eterna, Reshoim al Gehinam, para que después suban, como máximo vamos a ver más adelante, Yud Beis Chodesh, 12 meses, están en el juicio del Gehinam, y los Beinonim, para el Beit Shammai, descienden al Gehinam, sufren un poco ahí y son elevados. Para Beit Hillel de ninguna manera, ni siquiera descienden, mate klape chesed. Por cuanto es mitad y mitad, entonces Dios siempre hace tender hacia la bondad y por lo tanto ni siquiera bajan al Gehinam. Y sobre esto dijo David Amelech, amo porque escuchó Dios o que escuchará Dios mi voz. Sobre esto también dijo David Amelech, todo el versículo de Salmos, Daloisi, Velio y Shia, Daloisi. Es una palabra, ahora Toys trae dos explicaciones. O significa que es dal de mitzves, o que la persona es pobre, daloisi, yo soy pobre, y Dios me va a salvar. O otra explicación, como un balde que baja en un pozo, dolá significa extraer agua del pozo, es decir, que Dios nos va a extraer de un pozo profundo, que es el Gehinam, y nos va a salvar. Entonces, para Beit Hillel, el Beinoni, por cuanto está mitad y mitad, hay que pensar siempre en todo lo que esta Gemara que viene ahora como una balanza de estas de antes, que tenían los dos lugares donde uno ponía las pesas y la cosa que quería pesar, y si la balanza está balanceada, valga la redundancia, entonces Dios es mate klape chesed. Dios hace que la parte de bondad sea más pesada, por así decir, que esto va a ser una discusión más adelante. Esto es al respecto de los Beinonim. Continúa la Braisa diciendo un asunto más que hasta ahora no fue mencionado ni por Beit Shammai ni por Beit Hillel. Poishei Israel begufan. Aquellos que son pecadores del pueblo judío con sus propios cuerpos, que más adelante va a ser explicado qué significa, así que lo vamos a esperar. Y los pecadores de las naciones del mundo con sus cuerpos, que más adelante va a ser explicado también qué significa. Yordim le Gehinam, descienden al Gehinam, a este lugar de purgatorio, y son juzgados durante 12 meses. Este es el máximo juicio en el Gehinam. Paréntesis, nuestros sabios explican que cuando un hijo o una persona dice Kadish, es una plegaria específica, etcétera, sobre su padre, su madre, un ser querido, etcétera, salva a la persona de Dina Shel Gehinam, del juicio de Gehinam. Este es el concepto del Kadish. Por cuanto el juicio máximo para el peor de los peores, Poishe Israel, los más pecadores, es 12 meses. Cuando una persona dice Kadish por un ser querido, dice solamente 11 meses. Para no asumir que aquella persona por la cual uno está diciendo Kadish fue Poishe Israel, fue lo más pecador, etc. Se dice solamente, la costumbre de decir solamente 11 meses después del fallecimiento, Kadish por una persona. Cerramos paréntesis. Entonces, de vuelta.
tanto Poishe Israel Begufan, aquellos que pecaron del pueblo judío con sus cuerpos, como Poishe Umesadrim Begufan, los pecadores de las naciones del mundo en sus cuerpos. Yordim le Gehinam, bajan al Gehinam, Venidoinim ba Yud Beis Chodesh, son juzgados ahí durante 12 meses. Ajar Yud Beis Chodesh, después de 12 meses. Gufan Kale, su cuerpo se consume, Venishmasan Nistrefes, y sus almas se quemaron. Veruach Mevazartan, Tajas Kapo Israel Tzadikim. Y un viento los esparce bajo las piernas, bajo los pies, las plantas de los pies de los tzadikim, de los justos. Shenemar, por cuanto está escrito, este es un versículo en Malachi, Vasoisam reshoim, cuando pisen a los malvados, porque serán como cenizas bajo las plantas de sus pies. Ya vamos a ver la explicación. Avalam minin, pero aquellos que son herejes, minin. Rashi explica, esto es toda una discusión amplia. El Rambam trae 5 niveles de minin en Tshuva, en las leyes de Tshuva. Aquellos que son minin, Rashi dice, las personas que transformaron las palabras de Dios para mal, como Tzedoikim y Baitoisim. Tzadok y Baitos eran estudiantes de Antignos y Soijoy. Estamos hablando aproximadamente 300 años antes de la destrucción del Beis Hamikdash, antes de la era común también, aproximadamente 200 años. Y ellos no creían en el mundo por venir, solamente creían en este mundo material. Y no creían tampoco en la Torah Shebal Peh, solamente en la Torah oral, solamente creían en la Torah escrita. Es toda una historia larga que ahora no viene al caso. Es interesante una nota aquí abajo que trae de otro Sefer, Dikduki Soifrim, que en realidad aquí la versión de Rashi, y trae Rashi, para el que sabe, entiende, y el que no sabe no pasa nada, no se pierde nada. Hay Yaakov y Rif, hay lugares diferentes donde vemos versiones diferentes del texto de Rashi. Ahí en realidad está hablando de Talmid de Yeshua Notzi, los estudiantes de Yeshua Notzi, etc., los cristianos, que ellos cambiaron, por así decir, las cosas. Pero por la censura, en nuestra versión en el Talmud, que es la versión clásica del Talmud que todo el mundo tiene, dice Tzedokim Baitoisim. Pero bueno, sea como fuere, estos son los minim. Rashi dice las personas que cambian las palabras de la Torah, se interpretan cualquier cosa, todo al revés. Continuamos. Aquellas personas que son delatores, es decir, que delatan, así explica Rashi, delatan a otro Yehudí, a otra persona, y dicen a un gentil que quiere robar o algo por el estilo, anda a robarle a él tiene plata. Y los apikoirsim, Rashi explica a una persona que le falta el respeto a los talmid de Jajomim, que no aprecia a los estudiantes de la Toira, a los sabios de la Toira. Y otro caso más, Shekofru Batoira, una persona que niega la Toira. Rashi explica, una persona que dice que la Toira no es minashamayim, no es divina, es un invento de algún hombre. Y aquellos que aquellos que niegan la resurrección de los muertos, y aquellas personas que se apartan de la congregación, y aquellos que dieron hitisam, ya vamos a ver más adelante, la Gemara va a explicar a qué se refiere en la tierra, vamos a parar atrás un minuto, y aquellos que dieron hitisam, sea lo que fuera que es, en la tierra de la vida, y aquellos que pecaron e hicieron pecar a muchos, que Yorobam ben Nevat, como Yorobam ben Nevat, que fue el primer rey del reinado de Israel en un momento de la historia del pueblo judío, tras la muerte de Shlomo Melech, aparece un rey, Rehabam, que fue muy duro, etc. El punto es que el pueblo judío se divide en dos reinados. El reinado del norte, el reinado del sur. El reinado del norte lo pasa a gobernar Yorobam ben Nevat, que él fue un pecador en su vida y él hizo que otros pequen también, impidió que la gente vaya a Jerusalén por cientos de años. No es que él vivió cientos de años, sino que las actividades que él hizo tuvieron efectos por cientos de años. Vejaveira, él, Yorobam ben Nevat y Javeira, como aquellos que pecaron hicieron pecar a otros, como Yorobam ben Nevat y sus compañeros, por así decir, estas personas mencionadas, esta lista de gente, Yordim le Gehinam, bajan al Gehinam, descienden al Gehinam, venidoinim vale doire doirois.
Y son juzgados ahí generación tras generación. Vamos a ver que esto no es kipshuto y no es literal. Shenemar, por cuanto está escrito, y van a salir, dice Ishaya, si no me equivoco, dice Ishaya, van a salir y van a ver en los cuerpos de las personas que pecaron contra mí, dice el profeta en nombre de Dios. Y Toilatom, Loitomus, nunca va a dejar de tener gusanos. Y no va a acabar su fuego, no se va a consumir su fuego. Así continúa el versículo. Van a hacer vergüenza y desgracia para toda la carne. Y continúa el Talmud diciendo: Gehinem Kale, el Gehinem mismo se va a consumir, porque con la venida de Moshiach y el final del juicio final, no haga la redundancia, pues no va a haber más Gehinem, si ya no va a haber más pecados. Si Dios va a quitar el Ruach HaTumah Min Haaretz, ¿sabe? El Ruach HaTumah Min Haaretz, Dios va a quitar el espíritu de impureza de la tierra, ya no va a haber pecados. Entonces, ¿para qué quieres el Gehinem? ¿Para qué necesitas refinar un purgatorio, etcétera, si nadie lo va a usar? Entonces, Gehinem Kale, el Gehinem se consume, Veheinen Kale, pero ellos no se consumen. Shenemar, por cuanto está escrito en Tehilim, Vetzuram Levalois Sheoil Mizbul Loi. Vetzuram, acá está entre paréntesis las últimas dos palabras de ese versículo, Vetzuram y sus formas, digamos. Levalois se va a gastar, se va a consumir en el Sheoil, en el Gehinem. Y tanto, ¿por qué? Por cuanto, como termina el versículo, por cuanto los pecados de estas personas hicieron, traducción literal, Pashtu Yedeim, echaron sus manos, Bizvul, en la casa. Zvul es una casa, una habitación. Shenemar, que aquí se refiere en realidad al Beis Hamikdash, al templo, que es llamado Zvul también. Como vamos a ver, Shenemar, Mizvul Loi. Por cuánto hicieron algo estos personajes, esta lista de gente, en el Zvul, a través de sus pecados hicieron que el Zvul se destruya. Vein Zvul en la Beis Hamikdash. Esto es tan grave y esos son juzgados en el Gehinem le doire y doirus. Generación tras generación, así dice acá. Y Zvul significa Beis Hamikdash. Shenemar, por cuanto está escrito, Bonoi bonisi beis Zvul lach. He construido una casa Zvul para ti. Así dijo Shlomo Melech, David Melech, Shlomo Melech. Y sobre ellos dijo Hana, así como antes trajimos, que Hana estaba hablando. Que Dios saca a los Beinonim del Gehinnom, en la opinión de Beis Shammai, que bajan un instante, sufren y suben. Ahora sobre estos personajes, Hashem Yechatu Meribov, Dios, dijo Hana, que tengan temor, miedo, aquellos que luchan contra ti. Esta es la braisa. Esta es la braisa. Que ahora la Gemara va a empezar a explicar ampliamente. Pero antes de entrar en toda esta explicación, la Gemara explica aquí, se ve claramente que hay Dabar Beifujoy, una cosa y lo opuesto. Por un lado, dijimos, la Gemara misma dice que Niddoinim Vale Doiridoiris, estos personajes son juzgados generación tras generación. Y por el otro lado dijimos Gehinem Kale, el Gehinem se acaba. Quiere decir que no son juzgados eternamente. No existe, como ya expliqué anteriormente, un concepto de un castigo divino, por más que la persona haya sido en pecado. Todos estos personajes que son mencionados aquí, que fueron terribles para la historia del pueblo judío, y todo lo que generaron ellos fue la destrucción del Beis Hamikdash, del templo. A pesar de esto, Gehinem Kale, dice la Gemara, el Gehinem se acaba. Quiere decir que no son juzgados eternamente, no existe el concepto de un juicio, un din eterno en el judaísmo. No existe una cosa así. Y vamos a ver más adelante que esto lo dice claramente Toisves en un comentario. Omar Rabbi Yitzchok Barabin, dice Rabbi Yitzchok Barabin, y sobre estos personajes está escrito, o no es que está escrito, sino que sus rostros son como Shulei Kedeira, como la base de una sartén o de una olla que está toda quemada, toda negra, por el juicio que ellos pasan en el Gehinnom. Y dice Robe, y estos tipos que van a estar ahí, son de aquellos. Robe vivía en una ciudad que se llamaba Mejoiza y no estaba muy contento con la gente que vivía en su ciudad, pero esto es lo que tenía Robe. Estamos hablando de lo más grande y elevado de la historia del pueblo judío, Robe.
Robi vivía en Mejoisa. Las personas de Mejoisa eran personas que les interesaba el placer y el deseo. Estos estaban metidos en estas cosas y comían, y eran gordos, grandotes. Estaban entregados solamente a las cuestiones materiales. Entonces Robi explica, sí, aquellos que van a estar en el Gehinam, estos son Mishfire y Shfire, de los gordos y placenteros de Mejoisa. Un Mekarion, y van a ser llamados Bnei Gehinam, hijos del Gehinam. Esta es la gente que vive en mi ciudad, dice Robi. Muy bien. Hasta aquí la explicación corta, digamos, de la Braisa, porque Rabbi Yitzchok Barabin y Robe no están en la Braisa propiamente dicho, sino que, porque son Amoiroim, la Braisa es de la época de los Tanoim, de los personajes de la Mishnah. Y tanto Rabbi Yitzchok Barabin como Robe son de la época de la Gemore. Entonces no son parte de la Braisa, sino que agregaron, digamos, ideas. Rabbi Yitzchok Barabin dice cómo van a quedar después de tanto juicio, y Robe dice, sí, yo los conozco. Son la gente de mi ciudad, no es que son los únicos, sino que la gente de mi ciudad van a estar ahí, sin duda. Ahora viene el análisis de la Gemore sobre la opinión de Beis Shammai y Beis Hillel. Beis Shammai habían dicho al respecto de los Beinonim, donde ahí estaba la discusión. Beis Shammai había dicho al respecto de los Beinonim que bajan al Gehinam, bajan al purgatorio y después suben. Tzafzefim, gritan como los pajaritos de Oilim, suben. Beis Hillel habían dicho no. Mate Klapejese, Dios tiende siempre hacia la bondad y por lo tanto ni siquiera bajan al Gehinam, los Beinonim, por cuanto tienen Mechza al Mechza, mitad y mitad. Paréntesis, simplemente para complementar un poco lo que dije anteriormente al respecto de los Beinonim y la visión hasídica del Alter Rebbe de lo que es un Beinoni. En un lugar en la que more Rabo dice, Rabo con Hei, Robe con Aleph, Rabo dice que con Anna Beinoni. Por ejemplo, yo soy un Beinoni. Rabo se consideraba a sí mismo un Beinoni. Y si vamos a decir que el Beinoni es Mechza, es Mechza Boinois, mitad méritos, y mitad pecados, mitad mitzvot, mitad transgresiones, Rabo, vamos a decir que tenía la mitad de su vida de transgresiones. Dios libre y guarde decir una cosa así. Incluso sabido el Pasik Pume Megirsa, Rabo nunca su boca interrumpió el estudio de Torah. Constantemente estudiaba Torah. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que era mitad de su vida transgresiones? No tiene sentido. Y sin embargo se consideraba a sí mismo un Beinoni. Quiere decir que Beinoni no es así nomás. De vuelta, en este contexto en la Gemara Rosh Hashanah, Beinoni es Mechza al Mechza, mitad y mitad. Mitad bueno, mitad no tan bueno. Pero no es la definición esencial de lo que es un Beinoni. Es algo mucho más profundo. Bueno, cerramos paréntesis. Ahora viene el análisis de la Gemara, de la opinión, de la discusión entre Beis Hillel y Beis Shammai respecto de Beinoni. Omar Mar. Dice el maestro, la explicación está basada en la opinión de Beis Hillel, porque siempre Beis Shammai frente a Beis Hillel es la halajá, Beis Shammai eine Mishnah, si está escrito, ni siquiera cuenta, no es Mishnah. Entonces el análisis es la opinión de Beis Hillel. Omar Mar, dijo el maestro, dice la Braisa, Beis Hillel Oimrim, dice Beis Hillel, Rab Chesed, Mati Klape Chesed, que Dios es Rab Chesed, amplia bondad, y por lo tanto tiende hacia la bondad. Pregunta la Gemara, ¿acaso no está escrito el versículo que trajeron Beis Shammai? Beis Shammai dicen claramente, basados en este versículo, voy a traer al tercero. El tercero es el Beinoni, el intermedio, en el fuego. Entonces sí va a estar ahí. Beis Hillel quiere decir que no bajan al Gehinam. Y Beis Shammai le trae un versículo y dice, sí bajan al Gehinam. Hassan responde la Gemara, no. Ese versículo Beisi los voy a llevar de Zeharia, los voy a llevar y van a estar en el Gehinam, en el fuego, etc. Eso está hablando Hassan Bepoishe Israel Begufan. Eso está hablando de los pecadores del pueblo judío con sus cuerpos, que todavía no lo definimos qué es en un ratito. Ese versículo está hablando de los más pecadores. Pregunta el Talmud, ¿cómo Poishe Israel Begufan? Ya dijimos en la continuación de la Braisa, después, digamos, de la opinión de Beis Hillel, porque la Braisa, la estructura que tiene es, Beis Shammai habla de Tzadikim, Reshoim, Beinonim. Beis Hillel dice, no, ojo, Beinonim yo opino diferente. Y después viene toda la lista larga de Minim, Apikorsim, Mesoirois, Poishe Israel Begufan, Poishe Umesoire Begufan, todos los pecadores del pueblo judío, pecadores de las naciones del mundo con sus cuerpos y todos estos personajes otros. Esa es la estructura de la Braisa, digamos, las diferentes partes de esta Braisa. Entonces, si me vas a decir que Beis Hillel
que dicen que el Beinoni ni baja al Gehinnom. ¿Por qué? Porque Dios es Rav Gesed, amplia bondad. Mate clape Gesed, inclínense la bondad. Si me vas a decir eso, ¿qué hacer con el versículo de Beis Shammai? Voy a traer al tercero en el fuego. Entonces contesta la Gemore, ese es Poishe Israel. ¿En serio? ¿Poishe Israel begufan? ¿Veja ambras leis lehuti canto? ¿Acaso no dijiste que ellos no tienen arreglo? Porque la Gemore dijo, ni doinim le doirei doirois. Son juzgados generación tras generación. Entonces, el versículo que trajo Beis Shammai para decir que los Beinonim bajan al Gehinnom, el mismo versículo dice, Hu ikro bishmi vani ene. Él va a llamar en mi nombre y yo lo voy a contestar. Quiere decir que, de vuelta, como dicen Beis Shammai, bajan al Gehinnom, sufren un poquito y suben. Ya ajas, un instante, sea lo que fuere que quiere decir un instante. Entonces, si ese versículo para Beis Hillel está hablando de Poishe Israel, no puede ser. No puede ser. Porque Poishe Israel se quedan ahí, son juzgados de doires, generación tras generación, y el versículo dice que van a subir de ahí. Entonces responde el Talmud, no entendiste. Ki leis lehuti canta berreiva boinois. Cuando decimos, la Braisa dice que no hay arreglo en los Poishe Israel, en aquellos que pecaron con su cuerpo, etc., cuando se trata de una persona que tiene mayoría de pecados. Mayoría de pecados. Pero el Beinoni, el intermedio, como lo estamos interpretando acá, tiene mechza al mechza, mitad y mitad de pecados. Haja, mechza boines u mechza zechiyos. Aquí estamos hablando de mitad de pecados y mitad de méritos. Y también tienen el pecado que corresponde a aquellos o que se denomina, digamos, aquellos que pecan del pueblo judío con sus cuerpos. Ahora explico en detalle. Entonces, ley de la no alcanza sin tener este otro versículo que voy a traer al tercero en el fuego. ¿Qué están diciendo? No terminamos. ¿Pero qué están diciendo Beis Hillel? Beis Hillel dicen así, ok. Entonces hay varios puntos, hay varios personajes. Tzadikim son juzgados, digamos, de altar, lechaim Elam, inmediatamente vida eterna. Reshoim, inmediatamente al Gehinnom, chao. A otra cosa. Beinonim, Beis Shammai dicen, descienden un ratito y salen. Beis Hillel dicen, no descienden ni un ratito. ¿Y qué haces con el versículo que dice que descienden? Ese versículo se refiere al Beinoni, o sea, tiene mitad y mitad bueno y mitad no tan bueno, pero además tiene un pecado terrible, que es Poishe Israel begufan. Entre aquellos que son mitad malo, uno de esos pecados es el que corresponde al que peca del pueblo judío con su cuerpo. Por cuánto es un pecado tan grave, que en un ratito vamos a ver cuál es, por cuánto es un pecado tan grave, entonces ahí se aplica el versículo que trajo Beis Shammai, para decir que los Beinonim, los intermedios, descienden al Gehinnom y suben. Si entre la mitad de pecados malos en su vida, el Beinoni no tiene ese pecado de Poishe Israel begufan, ni baja al Gehinnom, ni baja al purgatorio. Pero por cuánto, esta es la opinión de Beis Hillel, como explica la Gemore, por cuánto tiene también entre la mitad de esos pecados, la otra mitad es todo bueno. Entonces la balanza está en el medio, por así decir, pero por cuánto también tiene el pecado de Poishe Israel begufan, aquellos que pecaron del pueblo judío con sus propios cuerpos, entonces necesita algo más. No alcanza solamente con Rav Gesed, con la amplia bondad divina, sino que necesita algún tipo de refinamiento. Y ese es el versículo del cual está hablando Beis Shammai. Versículo de Zeharia, voy a traer al tercero en el fuego. Y si no tienen este pecado de Poishe Israel begufan, de aquellos que pecaron del pueblo judío con sus cuerpos, entre la mitad de pecados de sus vidas, Rav Gesed mate clape Gesed, amplia bondad, Rav Gesed, ese es el versículo, que significa que Dios se inclina hacia la bondad. Y sobre ellos dijo David Amelech, amo, lo quiero a Dios porque Él escucha mi clamor, por así decir. Esta es la explicación de la opinión de Beis Hillel.
Antes de continuar, vamos a mirar en la página una parte por lo menos, del comentario de Tosfos, que es fundamental para la comprensión de lo que fue explicado hasta acá, que el Gehinnom no es eterno. No existe un juicio eterno de Dios contra nadie. En esta página hay varios Tosfos. La Gemara dijo claramente, ¿cuándo es que Poishe Israel Begufan o alguno de estos otros personajes que mencionamos, Minim, Mesoires, Apicorsim, etc., no tienen arreglo? Cuando tienen la mayoría de pecados. Suena de la Gemara que son juzgados eternamente, y como la Gemara dijo también, de Doirei Doireis, generación tras generación, la Braisa decía. Entonces dice, no señor, no es así la cosa. Aquello que dijimos que los Reshoim, los malvados, no voy a leer todo el Toises, no viene al caso. Aquello que dijimos que los malvados son inmediatamente sellados, inscritos sellados, le Gehinnom. Y el versículo de Daniel dice, de Ishaya, dice, le Deroin Oilom, o de Daniel, que trajimos al final de Tet Zayin Amud Beis, al final de 16b, dice, le Deroin Oilom, van a ser eternamente desgracia, etc. Entonces dice, no quiere decir que no tienen arreglo, de ninguna manera. El Anidoinim Shnei Masar Chodesh Ve'oilim, son juzgados 12 meses y suben. ¿Qué significa entonces el Deroin Oilam? Desgracia eterna. Eterna significa hasta que exista el Gehinnom. Es decir, los 12 meses que exista el Gehinnom para ellos, quiere decir, los 12 meses que les corresponden es su Oilam, es su mundo. Como vemos también que existe en la Halajá, no viene ahora el caso, el mundo del Yoibel. Como dice, el Yoibel significa el año número 50, sobre los esclavos, no quiero entrar en todos los detalles, pero sobre los esclavos está escrito que cuando el esclavo no quiere irse tras el 7º año de trabajo, se le hace un agujero en la oreja, ¿sí? va a Marsella, en la mezuzá, con una cuña, etc. Todo el asunto ahora no viene al caso. Dice la Torá. Y va a servir el esclavo judío a su amo judío por siempre. Y nuestros sabios explican lo lamo y yoibel. Siempre significa el mundo, el siempre de los 50 años de Yoibel, no más que esto. ¿Por qué? Porque está claramente escrito que al respecto de Yoibel todos vuelven a sus casas. Entonces en un lugar la Torá dice por siempre, en otro lugar dice que vuelve a su casa. ¿Qué significa? Entonces siempre es el periodo de tiempo del Yoibel. Esto es el siempre al respecto de este asunto. Lo mismo ocurre con el juicio de estos personajes, que decimos que es le oilam, le droin oilam, desgracia por siempre. No, el siempre de los 12 meses que corresponde el Gehinnom para ellos. Dice Tosfos, en otro lugar está escrito que hay 3 que bajan al Gehinnom y no suben. Esto es le alta, no suben inmediatamente, suben después de 12 meses. Está escrito en otro lugar que Poishe Israel, los pecadores del pueblo judío, la luz del Gehinnom, el fuego del Gehinnom, los consume constantemente, etc. Entonces termina diciendo, no, ya sabemos, en otro lugar en la Gemara cuenta que Abraham vino, se ocupó de levantar a cada uno de ellos del Gehinnom, a sacarlos. Quiere decir que no existe el concepto en el judaísmo de un juicio eterno. No hay una cosa así, 12 meses. Esto no viene a disminuir la gravedad del Gehinnom, ni la gravedad de los juicios divinos, ni la gravedad de los pecados que la persona, Dios libre y guarde, haría, etc. No estoy disminuyendo esto. Lo que estoy explicando es que conceptualmente hablando, si Dios es eterno, no tiene cuerpo, no tiene forma, etc., como sabidos, ampliamente explicado en el judaísmo, en otros lugares también, etc., si Dios es eterno, todo lo que Él hace es eterno. Ojo, entonces, si su juicio, lo vamos a decir que es eterno, entonces la maldad es eterna en el mundo. Entonces no tiene sentido todo el concepto de la venida de Moshiach, Dios libre y guarde hablar así. En donde decimos que Dios va a quitar el espíritu de impureza de la tierra y vamos a vivir eternamente, la resurrección de los muertos. No tiene sentido ese concepto si decimos que el juicio divino es eterno. No es así. El juicio divino tiene un límite. La bondad divina es eterna. Esto sí. Ok. Continuamos. Estamos en Yud Zayin Amud Aleph 17a.
En la primera de las líneas largas, Dorash después de las líneas cortas. Dorash, Rove, explicó Rove, Maidixiv, ¿qué significa este versículo que trajimos anteriormente? O Hafti Kishma Hashem, amo porque escuchó Dios, Ambra Knesset Israel Lifnei Kadosh Baruch. Dijo el pueblo judío frente a Dios, Ripoinu Shel Olam, Señor del mundo, Eimosa Yani Ahuva Lefaneja, cuando soy amada frente a ti, Bisman She'ata Shemea Kel Tachanunai, en el momento que escuchás la voz de mi súplica. Continúa el versículo diciendo, Daloi Sibeli Yoishia, soy pobre y me vas a salvar a mí, Afalpishet Dala Ani Mina Mitzves, a pesar de que yo soy pobre de las mitzvot, no, a mí corresponde salvarme. Continúa explicando la Gemara. ¿Qué significa pecadores del pueblo judío con sus cuerpos? Que los mencionamos varias veces y no lo expliqué porque la Gemara lo explica. ¿Qué quiere decir esto? Omar Rav, dice Rav, Karkafta del Monach Tfilin. Se refiere a una cabeza, a un cráneo que nunca se puso tfilin. A esto se refiere. Y entonces explica algo muy interesante. Entonces trae de otro lugar en el Midrash, donde si una persona que es Oisek Batoira, una persona que estudia Toira con mucha fuerza, esto es el reemplazo de Tfilin. Que maneja Tfilin Tomei. Parece como una persona que se puso Tfilin. Por eso una persona que está estudiando Torah en profundidad, con concentración, etc., Patur Minat Tfilin, está exento de Tfilin. El punto es, dice, continúa diciendo Toises, que esta idea de que la persona nunca se puso tefilin se refiere, según la opinión de Rabbeinu Tam, se refiere a una persona que desprecia completamente la mitzvah de los tefilin, la desprecia y no le importa ponérselos, etc. Y entonces termina diciendo, el punto es que al fin y al cabo, si la persona hizo tshuva antes de morir, como dice Pirkei Avos, shuv yom echad lifnei mitasach, hacer chuva, retornar un día antes de morir. Obviamente, ¿cuándo sabes cuándo vas a morir? ¿Cómo sabes cuándo vas a morir? No sabes. Todos los días tienes que hacer chuva. Todos los días, toda tu vida chuva. Entonces, si la persona hizo chuva, entonces la chuva expía por aquello que no hizo bien. Umisa me mareques. Y la muerte de la persona termina limpiando, digamos, totalmente el pecado. El punto es, ¿qué significa Poishe Israel Begufan? Una persona que nunca se puso tefilin. Quiere decir que si uno puede lograr que una persona al menos una vez en su vida se ponga tefilín, una vez en su vida, esto ya lo quitó de la categoría Poish Israel Begufan. Quiere decir, lo quitó de la categoría de aquellos que pecan del pueblo judío con sus cuerpos. Quiere decir que le evitó un certero juicio en el Gehinnom por 12 meses. Poderoso. Por eso el Rebbe insistía tanto en Mivtzoim, campañas, y una de las campañas más fuertes del Rebbe es Tfilin. Empezó alrededor de la guerra de los 6 días, Tfilin. Dice la Gemara en Brachos. El versículo dice, va a haber todos los pueblos de la tierra que el nombre de Dios está sobre ti, van a temer de ti, Eilu Tfilin Shebarosh. Son los Tfilin en la cabeza. Poderosísimo el poder de los Tfilin. No, sea como fuere, esto es lo que significa Poish Israel Begufan, aquellas personas que nunca se pusieron tefilin. Continúa el Talmud explicando, Poish Umesa Oilem Begufan, ¿qué significan los pecadores de las naciones del mundo con sus cuerpos? Omar Rav Babeiro. Rav dice, esto se refiere en la transgresión, digamos, subrayado, la transgresión. Entonces se explica que significa arayos, relaciones prohibidas, que un Ben Noyaj también las tiene prohibidas, está ampliamente explicado en el Rambam cuáles son, etc. El punto es que un Ben Noyaj que hizo estas transgresiones se llama Poishei Umoisa Oilem Begufan, que también son juzgados, etc. Continúa la Gemara explicando la Braisa. ¿Qué significaba aquellos que está dentro de la categoría de Poishei Israel, Apikolsim, etc.? Mínima Apikolsim. ¿Qué significa que dieron Hitisam en la tierra de la vida? Esto se refiere a un parnas. Parnas literalmente es un líder, un guía comunitario que pone más miedo del necesario sobre la congregación sin ser en aras del cielo, sin necesidad real en aras del cielo. O sea, una persona que asusta a los demás para que paguen los impuestos, para que hagan esto o lo otro, pero no es Leshem Shamayim, no es en aras del cielo.
Omar Rabbi Yehuda, Omar Rab, dice Rabbi Yehuda, dice Rab, Kolpana, Samatilei Mayeser al Atzibur, Shelechem Shamayim, todo líder que aplica más miedo del necesario sobre la congregación sin ser en aras del cielo, nunca va a haber un hijo suyo que va a ser un sabio de la Toira. ¿Por qué? Porque está escrito, entonces lo van a temer las personas, una persona que es temida, no va a tener nadie, digamos, en su familia, en sus hijos, ningún sabio de corazón. Beis Hillel o Imrim dicen Beis Hillel, Berav Chesed, que Dios tiene amplia bondad, Mate Klape Chesed, que Dios tiene esa bondad. Heichi Avid, ¿cómo funciona esto? No nos olvidemos que estamos hablando del Beinoni, y ahora tenemos que tener en la balanza, en la cabeza, la balanza, que tenemos Mechza al Mechza, mitad mitzvahs, mitad buenas acciones, mitad transgresiones. Rabbi Eliezer Eimer Koifshen. Rabbi Eliezer dice, Dios conquista, por así decirlo, oculta una cosa así, los pecados. Shenemar, como está escrito, Dios va a retornar y va a tener misericordia de nosotros y va a conquistar nuestros pecados. ¿Qué significa Koifshoy? Para que pese más el lugar de las mitzvot. En la balanza, Dios presiona, por así decir. Donde están las mitzvot, automáticamente pesan más. Las mitzvot son más importantes. Es koibesh, por así decir. Como si dijésemos que Dios quita transgresiones del lugar de la balanza de transgresiones y automáticamente pesa más las mitzvot. Esta es la opinión de Rabbi Eliezer. Rabbi Yosef bar Hanina Omar Noisei. Rabbi Yosef bar Hanina dice, no, Dios eleva, levanta. Shenemar, como está escrito, Noise Oven beber al pecho. Dios carga el pecado y pasa, por así decir, por encima, perdona la transgresión. Es decir, ¿qué es lo que hace Dios? Levanta el lugar, automáticamente levanta el lugar de los pecados y automáticamente pesa más el de las mitzvot. No es que Dios conquiste el pecado presionando a las mitzvot, sino que Dios levanta el pecado de manera tal que en la balanza pesen más las mitzvot. Tana de Rabbi Shmuel, aprendimos en la casa de un Tana en la casa de Rabbi Shmuel, Maivir Rishon Rishon. Dios en realidad lo que hace es, el versículo dice, Maivir Rishon Rishon, Dios perdona primero. ¿Qué significa esto? Vejenu Amida. Y así funciona realmente la cosa. Omar Robe, dice Robe, sin embargo el pecado propiamente dicho no es perdonado. ¿Qué significa Maivir Rishon Rishon? El primer pecado que la persona hace, Dios no lo pone en la balanza. Rashi dice, y lo saca de la balanza. De manera tal que si hay mitad de un lado, mitad de mitzvot y mitad de transgresiones, entonces Dios, ¿qué hace? Saca el primer pecado que la persona hizo y automáticamente las mitzvot pesan más. Entonces se ponen todos los pecados de un lado, todas las mitzvot del otro lado, y se mide. Dios, ¿qué hace? Maybe Rishon. Cuando se ve que están iguales, Dios saca el primer pecado que la persona hizo, automáticamente la balanza tiende, pesa más el lado de las mitzvot. Pero dice Robe, no es así nomás la cosa. No es así nomás. Porque no es que Dios sacó el pecado y lo borró, desapareció ese pecado, no. Porque si incluso después de haber sacado el primer pecado queda mayoría de pecados, entonces Dios cuenta ese primer pecado también y otra cosa. Él entonces, como Robe explica las palabras de Rabbi Shmuel, es Dios pone todas las mitzvot de un lado, todos los pecados del otro y ve qué pasa. Si está ahí balanceándose, Dios saca un pecado para que termine siendo más pesado las mitzvot, siendo valioso, más valioso las mitzvot. Pero si vemos que no es así y hay muchos pecados, Dios cuenta incluso el primer pecado también, junto con todos los demás. Y continúa la Gemara explicando, con la Maivir al Midoisav, Mavirin al Kolpe Shoav. Por cuanto Dios es Maivir Rishon, Dios pasa por encima, esa es la traducción, perdona, pero pasa por encima de los primeros pecados. De la misma manera, una persona que pasa por encima, perdona todos los pecados que le hacen a él, entonces Dios le va a perdonar todos los pecados de él.
así como uno no considera lo que los demás le hacen a uno, entonces Dios no considera lo que uno le hace a él. Shenemar, por cuanto está escrito, no dice, oh, voy a ver el pesha. Dios carga el pecado, perdona el pecado y hoy verá el pesha. Y pasa por encima la transgresión. Le mi, no dice, ¿a quién Dios va a perdonar pecados? Le mi hoy verá el pesha. A aquella persona que pasa por encima, no presta atención a quienes le hacen pecados.